Dios te bendiga, varón, Dios te bendiga, mujer. Muy, 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 muy buenos días. La paz del Señor esté sobre tu vida, sobre tu entorno familiar y que nuestro Señor Jesucristo en este día esté gobernando todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Vamos a tener días difíciles, pero nunca jamás días sin el Señor. Él prometió estar contigo siempre a tu lado y a mi lado. El acontecimiento que cambió la historia de la humanidad se llama Jesús. Nació, creció, murió, resucitó y muy pronto volverá. Él regresará, sí o sí. Así se oponga el diablo, los demonios, el mismísimo sistema que estamos, el mismísimo infierno. Jesús volverá. Velad, dice las Escrituras, estad en guardia, estás atento, porque nadie sabe ni la hora, ni el día, ni el año que nuestro Señor Jesucristo volverá a la tierra. Bienvenidos al programa ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Te saluda tu amigo, hermano pastor Juan Cáceres desde la ciudad de Merlo, Buenos Aires, Argentina. Vive para la gloria de Dios, vive para conocer más a la persona del Espíritu Santo. Vive más para agradar al Señor Jesucristo. Vive más para servir al Padre. Lo demás vendrá por añadidura. Vamos a orar al Señor para luego nombrar algunas radios y avanzar con el programa. Mientras tanto, pueden ir buscando en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, el capítulo 3, el versículo, bendito sea Dios en esta hora, 14, Juan 3, versículo 14 en el Nuevo Testamento. Padre, te doy gracias en esta hora, bendigo tu nombre, que es sobre todo nombre. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Gracias por estar en este lugar, en esta hora, para dar inicio a el programa que pues haré de Jesús llamado el Cristo, para compartir con la amada audiencia, con los oyentes, el programa, Señor. Te doy toda la gloria a ti en esta preciosa hora, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, toma aquella persona, aquel hermano, aquel amigo, amiga, su vida, Señor, para que pueda escuchar el mensaje de hoy, esta enseñanza, para que podamos a través de ella conocerte más, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Ya es tiempo de buscar a Dios, dice el libro de Osea, bendito sea su nombre, alabado sea el Rey. Y doy gracias a FM 101.9 de la ciudad de Rosario, esto es Radio Maranata, ahí del director de esa radio, el pastor Diego Toledo, por permitir que el programa se emita de lunes a viernes en el horario de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Gracias por el pastor, el director de ese lugar, gracias por los hermanos, por el ministerio y por la congregación. Estamos transmitiendo de FM Luminares, desde aquí de Merlo, junto al hermano director de esta radio, mi hermano Miguel, siervo del Señor, y gracias que a través de desde aquí podemos llegar a todo el mundo de habla hispana. Hay muchas radios que sacan el programa al aire, no solamente en directo, sino también en diferido. Por ejemplo, también me acompaña Radios Unidas Argentina, todas las radios FM, AM que están asociadas a Radios Unidas Argentina. Muchas radios también del interior, bendito sea su nombre, Radio del Pueblo, Radio Fuente de Vida, Radio La Nueva Fe, Radio Génesis, La Paz de la ciudad de 25 de Mayo Misiones, bendito sea su nombre, Villa Ángela, Chaco también, alabado sea su nombre, Filadelfia de la ciudad de Chipoleti, de frecuencia M107.3 de Ricardone, provincia de Santa Fe, alabado Santa Catalina de la provincia de San Salvador de Jujuy. Desde el exterior también estamos con bendito Estéreo Nuevo Amanecer, Sanidad y Liberación, Gratitud Betania, Presencia y Amaneciendo con Dios. También nos acompaña, bendito sea Dios en esta hora,
Canal 100 de la ciudad de Quetzal, esto es Guatemala. Alabado sea el Señor. Y muchas radios más. Que Dios los bendiga a todos los amigos y hermanos de esas radios, a los directores. Bendito sea Dios. Vamos a las Escrituras, que es la palabra de Dios, que aquella que nos va a ayudar a conocer más la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a su palabra podemos tener más contacto con la presencia del Señor. Es bueno escudriñar las Escrituras porque ella te va a enseñar en qué camino estás transitando. Ama la verdad, vive la verdad, predica la verdad, defiende la verdad, porque el que no habla la verdad sencillamente traiciona la verdad. Bendito sea Dios. Gracias le damos al Señor. Dice las Escrituras, en el nombre del Padre y del Hijo. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El capítulo 3 del versículo 16 de este Juan dice que es uno de los textos de la Sagrada Escritura que más se ha leído, más amado. Es para muchos el versículo de oro de las Escrituras, y las encontramos en este mismo libro, como dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ningún otro texto de las Sagradas Escrituras hace más claro el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí encontramos el infinito amor de Dios hacia cada uno de nosotros, y es el texto de oro, diría yo, que se ha hecho tan amado y querido a todo hijo e hija de Dios, y aun aquellos amigos y amigas que han escuchado este versículo. El versículo 16 arroja luz sobre los aspectos del gran amor de Dios, su naturaleza, su carácter, porque de tal manera amó Dios al mundo. Su autor, Dios Padre. Su objetivo es usted y quien les habla, todos nosotros. Su don, el Hijo de Dios, en este caso Jesús. Su propósito, que todo aquel que en él cree, en quien, en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. En este texto de Juan 3:16, el Señor Jesús usó una ilustración para enseñarle a un principal de la sinagoga, bendito sea su nombre, a creer. Me estoy refiriendo nada más ni nada menos que a Nicodemo, aquel hombre que fue de noche al Señor. Bendito sea Dios en esta hora. Y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vayamos por un instante al Antiguo Testamento, en este caso el libro de Números, capítulo 21. El Señor le dice a Moisés, hazte una serpiente ardiente, dice, y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido por la serpiente, mirare a ella para que viva. Moisés obedeció a Dios lo que le ordenó. Pregunta, ¿por qué Dios había ordenado hacer la serpiente de bronce? Dice las Escrituras que Israel partió del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y aquí está la clave del pueblo. El pueblo se desanimó, el pueblo por ese camino donde iba, y empieza a hablar mal contra Dios y contra Moisés, diciendo, ¿por qué no hiciste salir en este caso de Egipto, para que muramos aquí en el desierto? Pues dice, se queja el pueblo, dice, no hay agua, no hay pan. Y nuestra alma, dice, está fastidiada ya de este pan que tú nos estás dando. Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Entonces dice el texto, la Sagrada Escritura, que Dios escucha ese fastidio y envía serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y dice las Escrituras que murió mucho pueblo dentro de Israel, mucha gente, para que me entienda. Bendito sea. ¿Por qué? Porque habían pecado contra Dios,
Alabado sea el Señor. Habían hablado mal, se habían quejado. Y cuando el pueblo reconoce su pecado delante de Dios, Dios en su amor y misericordia ordena a Moisés hacer la serpiente de bronce. Dice las Escrituras, hazte una serpiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido por la serpiente, mirare a ella, vivirá. Jesús el Señor usó la misma imagen para enseñar que Él, Jesús, debía ser levantado en la cruz. ¿Para qué? Para perdonar tus pecados, para curar y sanar tus heridas. Alabado, y la de todo el mundo. Alabado sea Dios. Tu mirada hoy en el autor y consumador de la fe, eso es tu mirada a Jesús, te va a hacer una nueva criatura, un nuevo hombre y una nueva mujer. Y dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, dice las Escrituras, que el Hijo del Hombre, en este caso Jesús, sea levantado. ¿En dónde? En la cruz. Volvamos nuevamente al Antiguo Testamento, a Número. Este incidente que ocurrió cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto, después de haber salido de Egipto y antes de entrar a la tierra prometida, nos ofrece un tipo sumamente interesante e instructivo de la obra del Señor Jesús sobre la cruz y del camino a tu salvación y el camino de mi salvación. Las Escrituras nos indica de una manera clara y evidente que el sacrificio cruento del Cordero de Dios da resultados benéficos a favor del pecador, o sea, a tus pecados y a los míos. Tampoco tenemos duda acerca de su interpretación, pues el Señor le dice a Nicodemo, a este hombre, a este maestro de la ley, le dice, y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea, en este caso en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo se trata de uno de estos casos en que Cristo nos declara a través de las Escrituras lo que él decía en el Evangelio de Lucas capítulo 24? Conviene que examinemos en detalle la experiencia del pueblo de Israel, que nos señala nuestra condición espiritual por naturaleza y por práctica, bendito sea Dios, y que ponen en evidencia la maravillosa intervención de parte de Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de su Hijo Jesús, a tu favor y al mío. Alabado sea Dios. Por eso el justo y el que va a justificar es el que es de la fe. Bendito. Por eso el libro de los Romanos habla, porque solamente así es posible, a través de la fe que hubiera para nosotros el perdón de nuestros pecados y a través de eso la salvación y como broche de oro la vida eterna. Este incidente comienza con el pecado del pueblo de Israel. Habían sido librados de la esclavitud de Egipto por el brazo fuerte, prodigios y milagros de parte de Dios. Él había vencido delante de los propios enemigos de Israel. Bendito sea su, lo había sustentado, lo había alimentado y lo había protegido. Usted, quien les habla, ya hemos salido de la esclavitud y hoy Dios te está alimentando, te está sustentando y te está protegiendo, siempre y cuando que estemos bajo las alas de su protección. Alabado. Sin embargo, el pueblo habla contra Dios, se queja contra Dios y habla mal contra su servidor, en este caso Moisés. Se olvidaron, el pueblo muy proclive a olvidarse de los beneficios que Dios le da. Yo no sé cuánto tiempo hace que tú estás en el camino, yo no sé si hoy te estás congregando, pero es muy proclive que el hermano o la hermana se olvide de los favores de Dios. ¿Y qué pasa? Se apartan, su corazón se aparta y empiezan los problemas. Y la gran verdad es que al pueblo de Israel
no le faltaba absolutamente nada. Pero ¿qué pasa? Sus corazones se apartan del Señor y no se acuerdan quizás más del amor y la bondad. ¿Por qué? Porque quizás de tanto tiempo estaban en esclavitud en Egipto, acostumbrados a ser maltratados. A veces el ser humano parece mentira, está acostumbrado a ser maltratado y cuando viene el libertador de los libertadores, que es Jesús, parece que queremos volver a nuestra senda antigua. Por eso Jeremías dijo, paraos en los caminos, pará y preguntar por las sendas antiguas, preguntar cómo fue tu vida y volvete al Señor. Alabado sea Dios en esta preciosa hora. Y es así en la condición de todo hombre y toda mujer que el pecado muchas veces nos separa de Dios, pero la palabra de Dios se va a cumplir. El castigo del pecado no se hace esperar. Por eso dice el libro de los Romanos que la paga del pecado es muerte. Las serpientes ardientes son figuras del pecado y los resultados de esa mordedura, alabados, inevitablemente te va a traer la muerte inexorable para todos los que están enfermos por el pecado. Pero hoy hay bendición. Está el que te va a perdonar. Hoy está aquel que te está mirando, aquel que se llama Jesús, aquel que ya puso tu mirada sobre tu vida para librarte de una condenación. Alabado sea el Señor en esta hora. Es precisamente lo que encontramos en una de las cartas de Pablo que le escribe a la iglesia de Roma cuando le dice, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Qué terrible que es para Dios el pecado. Es feísimo para Dios el pecado. Pero aquellos que están caminando, mejor dicho, en la voluntad del Señor con la presencia del Espíritu Santo, también le es pecado, porque al Espíritu Santo no le gusta que tú vivas en pecado, que andes en pecado. Él se entristece. Por eso es aconsejable que busquemos al Señor, busquemos en su palabra. Alabado sea Dios. Solamente hay esperanza para nosotros cuando llegamos al conocimiento de que estamos en pecado. Mientras resistimos a las evidencias de ello y pretendemos defendernos contra las demandas de un Dios santo, seguiremos estando perdidos y perdidos espiritualmente y en pecado. Por eso es bueno hacer como el hijo pródigo. El hijo pródigo sabía que había pecado, sabía que se había ido de la casa del padre, le había reclamado su pertenencia, pero él fue y malgastó todo. Pero en un momento dado, él se da cuenta y dice, he pecado contra el cielo y contra ti, y se vuelve. Qué bueno sería que en esta hora, todo lo que malgastaste en esta vida que no te trae nada de felicidad, sino todo lo contrario, amargura, tristeza, enfermedad, es bueno que mires al cielo, mires al Padre y te vuelvas otra vez al Señor. Bendito sea Dios en esta hora. Por eso, cuando nosotros pecamos, tenemos un abogado, se llama Jesús. Él va a estar siempre pendiente de tus debilidades y las mías, que si no podés, Él puede a través de ti. Bendito sea su nombre. Pedro, aquel pescador que estuvo con Jesús 3 años y medio, aquel que lo negó, aquel que dijo voy a la cárcel, pero después termina negando y a la muerte y etcétera, etcétera. También él dice en Hechos de los Apóstoles, cuando él da su primer discurso, en Hechos 3, él le dice al pueblo, dice, convertido, arrepentido, ¿para qué? Para que sean pecado, borrado vuestros pecados. El pecado debe ser juzgado sí o sí y castigado con la muerte. Por eso la paga del pecado es muerte. Y la clave de este incidente está en el versículo 9 de Números 21, que estamos justo hablando de número de la serpiente y de Jesús en Juan 3, donde dice que el pueblo era mordido por la serpiente y Dios le dice a Moisés que se haga de una serpiente de bronce, que lo
lo eleve hasta el asta, bendito sea su nombre, que sería como elevar una bandera allá arriba, bendito. Y nuevamente la serpiente aquí es figura del pecado. Y el metal de bronce es el juicio de Dios, es el símbolo de juicio. Y de esta forma sencilla y gráfica nos enseña que únicamente por medio de la obra expiatoria del Señor Jesucristo va a traer perdón y redención a tu vida como lo trajo a la mía. Bendito sea su nombre hoy. Tal es el amor de Dios por su pueblo, que Él lo ama incondicionalmente, y su justicia es tan santa que Él tiene que castigar al pecado. Por eso Dios resuelve el caso y envía a Jesús a este mundo. ¿Para qué? Para que a través de Jesús caiga tus pecados y los míos y del mundo sobre Él, para que nosotros seamos luego justificados a través de la fe en Jesús. Cristo dice fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos. Ese mucho es el mundo entero, dice el libro de Hebreos. Alabá. Y Jesús fue levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Y llevando tus pecados y los míos en un madero, sobre su cuerpo en un madero. Bendito sea Dios. Y allí el que no conoció pecado, que fue Jesús, conoció el pecado por nosotros. Fue hecho pecado por nosotros, porque solamente así podríamos nosotros ser hechos justicia delante de Dios, delante de su Padre. Este es el significado bendito de la serpiente de bronce. Cristo sobre la cruz, soportando el juicio de tus pecados y los míos, y muriendo en nuestro lugar. Cristo murió en tu lugar y en el mío. Es la base única del perdón y de la paz de todo pecador que hoy es culpable ante el Padre. Con haber colocado la serpiente de bronce sobre el asta de madera, Moisés había cumplido con el mandato de Dios. Ahora correspondía al pueblo aprovecharse de esa salvación prevista y obedecer que la palabra de Dios. Debían mirar, dice las Escrituras, para vivir. Debían mirar para vivir. En caso de no escuchar la voz de Dios, solamente mirar. Bendito sea su nombre. Despreciar aquel remedio fácil y accesible suministrado por Dios, morirían indefectiblemente. En otras palabras, si usted no escucha la voz de Dios, si usted no mira a Jesús, usted tristemente le tengo que decir que está perdido. Alabado sea Dios, porque para vivir hay que mirar. ¿Y a quién hay que mirar? A Jesús, al autor y consumador de la fe. El Señor Jesús dijo que era necesario que Él muriera por el pecador, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin esta fe en Cristo Jesús y en esa obra vicaria en la cruz, no hay vida eterna, sino que hay perdición eterna. Hoy es el momento, varón, mujer, amigo, amiga, venir a Cristo. Mira a Jesús, al autor y consumador de la fe. Por eso Jesús en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, él dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y en este capítulo 21 de Números, observamos en las Escrituras al pueblo de Israel desanimado, murmurando contra Dios y contra aquel que le sacó, bendito, de la esclavitud de Egipto, para darle primero al pueblo de Israel, darle una nación, porque recuerde que no era nación, pero una vez que lo saca, se constituye en una nación. Luego darle mejor vida. Les recuerdo, hermanos y amigos que están del otro lado, que usted quien les habla antes, éramos tanto hombres y mujeres esclavos de este mundo y de Satanás. Pero las Escrituras dice que en aquel tiempo
estabais, dice, sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero, dice las Escrituras, ahora en Cristo Jesús, ustedes, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, ahora habéis sido hechos cercanos. ¿A través de qué? De la sangre de Cristo. Por eso es necesario venir a Cristo. La sangre de Cristo va a lavar todos tus pecados. Solamente hay que reconocer que estamos en falta, que estamos en pecado. ¿De qué se queja el pueblo del Señor? Del agua, del pan, de ese pan que le trae fastidio en su caminar por el desierto. Se fastidió el pueblo, dice las Escrituras, del pan que Dios le daba. A veces tanto pan, que sería la palabra de Dios, trae fastidio a nuestro ser porque no andamos como debemos andar. Te molesta la palabra de Dios porque aún no hemos nacido, como le dice el Señor a Nicodemo, de agua y de espíritu. El Señor le dice a Nicodemo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Por eso a veces la palabra de Dios, si no naciste de nuevo, te va a traer fastidio a tu ser, a tu corazón. Bendito sea su nombre. Por eso es necesario ir a Jesús, ir a Él, al yo soy, al pan de vida. La persona que va a Jesús nunca tendrá hambre, y la persona que cree en el Señor Jesucristo tampoco jamás tendrá sed. Otra de las razones que molestó a los israelitas fue que el camino se le hizo más largo, más kilómetros, bendito sea su nombre. ¿Para qué? Para llegar a la tierra prometida, en este caso a Canaán. Y tuvieron que rodear la tierra de Edom, dice las Escrituras, porque se le ocurrió al rey de Edom, no le permitió pasar por sus tierras. Les recuerdo que los edomitas, las descendencias de Edom, eran todos descendientes de Esaú, familia muy cercana de los israelitas. Esaú era hermano de Jacob y a su vez eran hijo de Isaac. Por eso estaban emparentados. Muchas veces en la congregación de los santos, los hermanos, tu líder en la fe o quizás tus parientes muy cercanos, te va a traer tropiezo en el camino del Señor. Tropiezo en la obra de la gracia, tropiezo en la obra de la cruz, en esta gracia que ama al pecador, esta gracia que quiere restaurar, que quiere perdonar. Pero hay hermanos y hermanos que te va a traer tropiezo. Por celos, por envidia, te van a querer obstaculizar para que ponerte tropiezo, para que no avances en el camino del Señor. La Escritura dice en Número, partieron del monte de Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y esto desanimó al pueblo en el camino. Usted no puede permitir que en este camino santo, en el cual Jesús dijo que mientras estemos en este mundo tendríamos aflicción. No te puede traer desánimo nadie, bendito sea tu nombre. Nadie te puede traer fastidio a tu alma. Recuerda que Él dijo, confía en mí, que yo soy el que ha vencido a este mundo. Confía en mí, dice el Señor. No permita que nada ni nadie fastidie tu alma. No permita que tus emociones, tus sentimientos fastidien tu camino. No permita que tus hermanos en la fe, sea cual fuere, pariente, fastidien tu alma. No permita que tus pruebas, tus dificultades quieran desviarte de ese camino que estás yendo a la Canaán celestial, aquella Canaán que es el cielo, aquella Canaán que es la vida eterna. No permita que tus fastidios económicos, tu desánimo, tu flaqueza espiritual quieran desviarte del camino correcto. Hay un solo camino para ir al cielo, y ese camino es a través de Cristo. Ese camino es a través del Hijo de Dios.
No busque en ningún otro lugar, porque no lo va a encontrar. La religión no te lo va a dar. Solamente hay alguien que te lo puede dar el camino correcto. Se llama Jesús. El fastidio, la queja, el murmullo, el desánimo son muchas veces los obstáculos que el enemigo utiliza para desviarnos de los propósitos, de los planes del Señor, de esa meta que usted tiene para alcanzar la salvación. Y los israelitas empezaron a quejarse, diciendo, ¿por qué no hiciste salir de Egipto para que muramos en este desierto? Pero no hay pan, no hay agua y nuestra alma ya está fastidiada. Tiene fastidio ya de este pan tan liviano. Y el Señor dice que envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y muchos morían dentro del pueblo de Israel. Luego el pueblo reconoce su error, reconoce que peca contra Dios y contra su siervo Moisés. Y dice que Moisés oró por el pecado del pueblo. Tu pastor va a orar por tus pecados. Tu líder va a orar por tus pecados. Bendito sea su nombre. Pero es tu líder el que te conoce. Yo solo soy un hombre, un servidor que doy un mensaje a través de un canal de YouTube, a través de Facebook, a través de FM. Pero es tu pastor el que va a orar por tus necesidades. Y Moisés oró por el pecado del pueblo y así el Señor dijo a su siervo, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta y cualquiera del pueblo que fuera mordido, mirare a ella, vivirá. Es preciso señalar que la cura deseada no se realizaba con simplemente creer, sino que además de tener fe en el Señor, era necesario mirar. Mi pregunta es, varón, mujer, amigo, amiga, siervo, sierva, ¿a quién está mirando usted hoy, en este instante? ¿Está mirando al autor y consumador de la fe que estuvo colgado en un madero 6 horas y decir solamente, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen? En otras palabras, la cura del pecado es creer en Jesús con fe, creer en Jesús con fe, mirar a Jesús con fe. Y este incidente de la serpiente fue un tipo de la muerte del Señor Jesucristo. Es decir, se trataba de un símbolo o figura. Observemos la palabra en Juan 3:14, porque así dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El Señor, en concordancia con el plan divino de la redención, debía morir en una forma en la cual él, Jesús, sería levantado. Jesús mismo lo dijo en Juan 12. Si fuere levantado de la tierra, a todo, esto te incluye a ti, me incluye a mí, los traería a mí mismo. Era necesario que Jesús fuese clavado en la cruz para que todos sean traídos a él. En este mismo evangelio, dicen en el capítulo 8 de Juan, versículo 28, dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis, dice, que yo soy. El objetivo es todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo oyente, hermano oyente, la vida eterna se encuentra solamente en el Hijo de Dios, en el Cristo de la gloria. Este ser levantado del Hijo del Hombre es una declaración definida de la muerte que viene de Jesús en la cruz. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que en su muerte Dios Padre proporcionaría la salvación para toda la humanidad. El evangelista Lucas escribió en Hechos de los Apóstoles cuando Pedro dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios,
prendiste, y dice, lo tomaron como prisionero, lo mataste en la cruz por mano de pecadores inicuos, crucificándole, al cual Dios el Padre lo levantó. La muerte del Señor era necesaria para tu salvación y mi salvación. La muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es exaltada en todas las escrituras, y el apóstol Pablo los dice de esta forma: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, a esto, a nosotros, a usted, a mí, es poder de Dios. Hay algo sobre el mensaje de la cruz. Él actúa, Él produce y da resultados. Nosotros los creyentes nos gloriamos en la cruz levantada de Jesús, porque es poder de Dios para sanar, libertar, restaurar, perdonar, curar tus heridas. En la cruz está todo el gran amor de Dios por ti y por mí. Es más decir, que el mensaje central del Evangelio de Jesucristo es la cruz. Sin esta cruz, hoy estaríamos tú y yo y todo lo que están escuchando y lo que van a escuchar, perdidos, condenados fuera del Edén, perdidos eternamente. Por eso Pablo dijo, pues me propuse, dice en una de sus cartas en Corintios, me propuse, dice aquel erudito que aprendió en la escuela de Gamaliel, dice, me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Por eso en este mismo escribió luego en Romano, Pablo dice, más a Dios nuestro, su amor, dice, para con nosotros, que siendo aún nosotros pecadores, tú y yo, Cristo murió por ti, por mí y por toda la humanidad. El Señor murió por nosotros. Jesús murió por nuestra maldad, por nuestra perversidad, por nuestro egoísmo, por nuestro orgullo. Jesús murió y Él quiere que hoy usted sea una nueva persona, una nueva mujer, un nuevo hombre. Él murió en nuestro favor. El justo, dice las Escrituras, por el injusto. Sencillamente y simplemente no hay otra manera de ser salvado. Por eso la Biblia es clara cuando al pecado le dice, y está escrito, la paga del pecado es la muerte, pero la gracia de Dios agrega más. El regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una mirada de fe hoy te puede salvar para la eternidad. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ¿a quién ha dado? A su Hijo, para que todo aquel, en esto te incluye a ti y a mí, que te ha dado a Jesús y que crees en Él, no te pierda. ¿Por qué? Porque antes de venir a Jesús estamos perdidos. Pero por eso Dios envía a Jesús, porque éramos ovejas que estábamos perdidos. Pero una vez que venimos, Señor, tenemos vida eterna. Pero ahí no termina. Tenés que caminar con Él. Tenés que andar como Él anduvo, dice las Escrituras. El propósito de Dios era no dejar a la humanidad abandonada. Dios amó tanto al mundo, de tal forma que dio a Jesús, su Hijo, al unigénito. Y con este propósito, los que reciben con fe y confianza y permanecen en Jesús, tienen vida eterna. La clave es permanecer en Jesús. La clave es permanecer en sus estatutos. La clave es obedecer su palabra. La clave es congregarse. La clave es orar. La clave es ayunar. La clave es estar unido con el Padre, con el Hijo y en la persona, a través de la persona del Espíritu Santo. Aunque el Evangelio es anunciado a todo hombre y a mujer, en toda lengua, en toda tribu, toda nación, todo extracto social, el que oye y escucha y cree en el Señor será salvo. Pero todo aquel que cree y vive conforme al Señor, sea un gentil, sea un judío, sea un musulmán, sea lo que fuere,
tiene vida eterna. Ahora analicemos para ir terminando las palabras, no se pierda. Esta palabra no significa simplemente no pierda la existencia física. Tampoco quiere decir que sea aniquilado o aniquilada, como lo indica el versículo 17, que dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino que para que el mundo sea salvo a través de Jesús. La perdición del que habla el versículo 16, no se pierda, se refiere a la condenación divina, completa y eterna. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa? Sencillamente que queda expulsado de la presencia de Dios. Ejemplo de ello lo puede encontrar en ese relato en Lucas 16, entre la vida de aquel rico y el mendigo de nombre Lázaro. Ese es un ejemplo claro para el creyente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que el Señor Jesús enfatiza es en la salvación que viene a aquellos que creen en él, porque por gracia, dice, soy salvo. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Y esto no es tuyo ni es mío, no es de vosotros, dice las Escrituras, pues es un don de Dios, no por obra. Acá tu sacrificio y el mío al Padre no le sirve. ¿Por qué? Porque no busca la gloria del hombre, solamente la gloria de su Hijo Jesús. La salvación viene por la simple fe, mirando en la cruz aquel que ya no está, aquel que vino como un bebé, nació, creció, alabado sea, murió, resucitó porque la tumba no lo pudo retener, subió al cielo y volverá. Por eso Pedro dijo cuando él empieza en su discurso, en Hechos, dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, otro hombre dado a los hombres bajo el cielo, dado a toda la humanidad en que podemos ser salvos, solamente en Jesús. Ninguna otra persona en este mundo le puede traer a usted una relación tan directa con el Padre, sino a través de quién, de Jesús, su Hijo. Tenga mucho cuidado a quien le está invocando usted, a quien le está escuchando. Tengamos mucho cuidado, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Él es único, Él es soberano. Lamentablemente hoy hay muchos dioses, muchos hombres y mujeres que idolatran muchas cosas. ¿Por qué no idolatras a aquel que murió por ti en la cruz? Él tiene que ser primero en tu vida, primero en tu mente, en tu corazón y en tu alma. Esa persona de quien me estoy dirigiendo se llama Jesús. Alabado sea Dios en esta hora. Alabado sea el Cristo. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguien, esta persona miraba a la serpiente de bronce y vivía. La serpiente de bronce, con el tiempo en la historia, sabemos aquellos que han leído las escrituras, que el rey Ezequías después lo sacó porque el pueblo de Israel se estaba idolatrando con una serpiente ya que había pasado de moda. Hoy Jesús es a quien hay que idolatrar. Solamente Jesús, aquel que es tu Salvador y mi Salvador. Vivimos en un mundo en el cual la humanidad toma muchas veces objetos e imágenes sagrados y lo convierten ¿en qué? En objeto de adoración y creencia. A esto la Biblia lo llama idolatría. Tengamos cuidado los creyentes a quien estamos idolatrando. Idolatre solamente a alguien que murió por ti y por mí. Su nombre es Jesús. Idolatre al Espíritu Santo. Idolatre al Padre. Bendito. Por eso es recomendable que nuestra fe debe ser siempre en Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Es notable pensar que Dios ama a un mundo caído, a un mundo arruinado, a un mundo corrupto y culpable. La palabra mundo no se refiere
a la planeta, a la tierra, sino a los que vivimos en ella. Usted y quienes habla. El mundo no ama a Dios hoy. Por eso Pablo escribe en el libro de los Romanos, dice que no hay quien busque a Dios. Hoy son muy pocos los que están buscando al Señor. Gracias a Dios por estar ahí escuchando el mensaje. Gracias a Dios porque usted, hoy el Espíritu Santo le trajo para que empiece a buscar al Señor. Dios te va a llevar al desierto y te va a preparar, como preparó a Moisés, como preparó al Señor, como preparó a Juan el Bautista, para que lo empieces a conocer. Padre, aquí termino. Hasta aquí tu palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo y a su creación, a pesar del hecho de que ellos no te amaron, tú lo amaste primero. Por eso cantamos un coro que dice que yo no amé a Dios, sino que Él me amó primero a mí. Hoy Dios te está amando, no importa tu condición, no importa cómo estás hoy, Dios te ama. Dios está observándote. Él quiere que usted hoy sea una nueva vida en Cristo Jesús. Padre, hasta aquí tu palabra. Te pido por mis amigos y hermanos que no miren sino solamente a ti, que no estén mirando otra cosa, que te miren a ti, Señor, al autor y consumador de la fe, que toda su idolatría se vuelquen a ti, Señor. Esa es mi petición por mis hermanos, mis hermanas, mis amigos y amigas. Señor, que tú seas el ídolo en sus vidas. No hay mejor ídolo que tú, Señor, porque tú le vas a enseñar cómo heredar la vida eterna. Tú le vas a enseñar cómo ir al Padre. Tú le vas a enseñar cómo ir a las bodas del Cordero, Señor. Gracias, Señor, por los querubines, serafines y los ángeles que están constantemente alabando. Hoy queremos ser parte de esa congregación de los santos, que somos un poco menor que los ángeles, pero queremos idolatrarte, Señor. Gracias porque miramos esa cruz, porque tú ya no estás en ella. Tú pronto volverás por los redimidos, por tus hijos, por tus hijas. Te pido, si hay necesidad, que tú, Señor, pongas su mano sobre sus vidas, que tú lo sane, lo restaure y lo levante, en el nombre de Jesús. Gracias por su atención. Dios te bendiga, y si te gustó el mensaje, comparte con tus seres queridos, con tus amigos, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Tenés más mensajes en YouTube. Me encontrás como el pastor Juan Antonio Cáceres Oficial. Dios te bendiga. Paz del Señor.